Existe una regla simple que ha acompañado a las personas prósperas durante siglos. No es un secreto reservado a banqueros, empresarios o inversionistas sofisticados. No requiere talento especial, ni una inteligencia extraordinaria. Tampoco depende de ganar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, a pesar de su simplicidad, esta regla continúa siendo ignorada por la mayoría de los adultos. Esa regla es lo que en este audiolibro llamaremos el principio clásico. A lo largo de la historia, cada generación ha descubierto una verdad financiera que parece obvia una vez que se comprende, pero difícil de aplicar cuando se vive atrapado en la rutina diaria. Las personas trabajan, reciben ingresos, pagan cuentas, compran cosas necesarias y otras que no lo son tanto. El dinero entra y sale constantemente. Sin darse cuenta, muchas personas pasan décadas completas repitiendo el mismo ciclo sin avanzar realmente hacia una mayor estabilidad económica. El problema no suele ser la falta de oportunidades. Tampoco suele ser una cuestión de mala suerte. Con mucha frecuencia, el problema es mucho más básico: nunca se comprendió ni se aplicó correctamente el principio fundamental que organiza la vida financiera de cualquier persona próspera. Cuando observamos a individuos que han logrado estabilidad económica real, no solo ingresos altos momentáneos, sino control sostenido sobre su dinero, encontramos patrones repetidos. No se trata de trucos financieros complejos ni de inversiones extraordinarias. Lo que aparece una y otra vez es una forma distinta de relacionarse con el dinero. Las personas prósperas entienden que el dinero no es únicamente un medio para gastar, sino una herramienta que debe ser administrada con intención. Comprenden que cada decisión financiera tiene consecuencias acumulativas que pueden manifestarse meses, años o incluso décadas más tarde. El adulto financieramente maduro no se define por cuánto dinero gana en un momento determinado, sino por la manera en que estructura su vida económica. Esta diferencia es fundamental. Dos personas pueden ganar exactamente el mismo salario durante años y aún así terminar en situaciones financieras completamente opuestas. Una puede construir estabilidad, patrimonio y tranquilidad. La otra puede vivir constantemente al borde de la deuda y la incertidumbre. La diferencia entre ambos no suele estar en la cantidad de dinero, sino en la presencia o ausencia de un principio claro que guía sus decisiones. En la sociedad moderna existe una enorme cantidad de información financiera. Libros, cursos, videos, aplicaciones, consejos de inversión y sistemas de ahorro aparecen constantemente. Sin embargo, muchas personas continúan sintiéndose perdidas frente a su propio dinero. La razón es sencilla: sin un principio rector, toda esa información se vuelve fragmentada y difícil de aplicar en la vida real. El principio clásico actúa como una base estructural. Es una regla simple que organiza todas las demás decisiones financieras. Cuando este principio está presente, el dinero deja de ser caótico y comienza a comportarse de manera predecible. Este audiolibro no pretende ofrecer fórmulas milagrosas ni promesas exageradas de riqueza rápida. Su objetivo es mucho más profundo y mucho más útil: recuperar una regla financiera antigua que ha demostrado su eficacia generación tras generación. A lo largo de los próximos capítulos exploraremos por qué esta regla ha sido olvidada por tantas personas, cómo funciona realmente en la práctica y qué sucede cuando alguien decide aplicarla de manera consistente. También veremos los errores más comunes que impiden que este principio se convierta en un hábito permanente. La prosperidad rara vez nace de decisiones espectaculares. Con mucha más frecuencia, surge de principios simples aplicados con disciplina a lo largo del tiempo. Y entre todos los principios financieros que existen, hay uno que destaca por encima de los demás. Ese es el principio clásico que todo adulto próspero entiende. Capítulo 1. El problema moderno con el dinero. El ser humano siempre ha tenido que relacionarse con los recursos. Durante miles de años, las personas debían administrar alimentos, herramientas, animales o tierras para asegurar su supervivencia. En ese contexto, el control de los recursos no era una opción intelectual ni una disciplina opcional. Era una necesidad básica de la vida. Hoy la situación es muy distinta. En la sociedad moderna, el dinero ha reemplazado casi por completo a los recursos físicos como medio de intercambio. Con dinero se puede acceder a comida, vivienda,
transporte, educación, entretenimiento y prácticamente cualquier cosa que una persona necesite o desee. Sin embargo, aunque el dinero es el centro del sistema económico actual, la mayoría de las personas nunca recibe educación real sobre cómo manejarlo. Este es el primer problema moderno con el dinero. Desde una edad temprana, las personas pasan años aprendiendo matemáticas, historia, ciencia y lenguaje. Pero muy pocas veces alguien enseña algo fundamental, como administrar ingresos, cómo controlar gastos, cómo construir estabilidad financiera o cómo evitar los errores económicos más comunes. Como resultado, la mayoría de los adultos entra al mundo laboral con una preparación técnica para trabajar, pero con una preparación casi inexistente para gestionar su propio dinero. Esto genera un fenómeno silencioso que afecta a millones de personas: el dinero entra a la vida adulta sin una estructura clara. Cuando una persona recibe su primer sueldo, la sensación inicial suele ser positiva. Aparece una nueva libertad. Se pueden comprar cosas que antes no eran posibles. Se pueden tomar decisiones propias. Durante un tiempo, el dinero se percibe como una herramienta de expansión personal. Pero sin un sistema claro, esa libertad puede transformarse rápidamente en desorden financiero. La razón es simple. El dinero tiene una característica psicológica muy poderosa: tiende a desaparecer si no se controla de forma consciente. Cada mes aparecen gastos inevitables. Vivienda, transporte, alimentación, servicios básicos. Luego aparecen gastos variables: ropa, salidas, entretenimiento, tecnología, pequeños caprichos. Poco a poco, el ingreso mensual comienza a distribuirse entre múltiples categorías sin un criterio claro. Cuando esto ocurre durante años, muchas personas llegan a una conclusión equivocada: creen que su problema financiero es que ganan poco dinero. Pero en muchos casos el problema no es el ingreso. El problema es la ausencia de un principio. En la sociedad moderna existe una presión constante para consumir. La publicidad, las redes sociales, el marketing digital y el entorno cultural transmiten un mensaje permanente: gastar es normal, gastar es merecido, gastar es parte del estilo de vida moderno. Cada día aparecen nuevas versiones de productos, nuevas experiencias, nuevas tendencias y nuevas formas de pago que facilitan el consumo inmediato. Las tarjetas de crédito, los pagos en cuotas y las aplicaciones de compra han eliminado gran parte de la fricción psicológica que antes existía al gastar dinero. Hace décadas, cuando una persona pagaba en efectivo, podía ver físicamente cómo su dinero disminuía. Hoy, muchas transacciones se realizan con un simple toque en una pantalla. Esta facilidad ha transformado profundamente la relación que las personas tienen con el dinero. El dinero ya no se percibe como un recurso limitado que debe administrarse cuidadosamente. En muchos casos se percibe como un flujo abstracto que simplemente aparece y desaparece dentro de una cuenta bancaria. Este cambio psicológico tiene consecuencias importantes. Cuando el dinero pierde su sensación de límite, el gasto comienza a crecer sin que la persona lo note inmediatamente. Aparece lo que los economistas conductuales llaman inflación del estilo de vida. Este fenómeno ocurre cuando los ingresos aumentan, pero también aumentan los gastos en la misma proporción o incluso más rápido. Una persona recibe un aumento de sueldo y, casi de manera automática, comienza a mejorar ciertos aspectos de su estilo de vida: un teléfono nuevo, una suscripción adicional, un auto más caro, una vivienda más grande o más gastos de entretenimiento. Desde fuera, todo parece normal. Después de todo, si alguien gana más dinero, parece lógico que también pueda gastar más. El problema aparece cuando este proceso se repite durante años. Si cada aumento de ingresos viene acompañado de un aumento proporcional en los gastos, la persona nunca construye una base financiera sólida. El nivel de vida mejora, pero la estabilidad real no cambia. Esta es una de las grandes paradojas de la vida financiera moderna. Hay personas que ganan salarios relativamente altos y aún así viven constantemente preocupadas por el dinero. También hay personas con ingresos más modestos que logran construir tranquilidad económica con el paso del tiempo. La diferencia no suele estar en la cantidad de dinero, sino en la presencia de una estructura. Otra característica del problema moderno con el dinero es la velocidad.
Las decisiones financieras hoy se toman con mucha rapidez. Un clic puede significar una compra inmediata. Un préstamo puede aprobarse en minutos. Una suscripción puede activarse sin pensar demasiado. La velocidad del consumo es mucho mayor que la velocidad de la reflexión. Cuando las decisiones financieras se toman sin pausa, el dinero comienza a responder más a impulsos emocionales que a decisiones conscientes. Las emociones juegan un papel enorme en el comportamiento financiero. El estrés, la frustración, la ansiedad o incluso el aburrimiento pueden convertirse en detonantes de gasto. Comprar algo puede generar una sensación momentánea de recompensa o alivio, pero rara vez resuelve el problema de fondo. Con el tiempo, este tipo de decisiones emocionales crea un patrón. El dinero deja de ser una herramienta de construcción y se convierte en una forma de compensación momentánea. Las personas gastan para sentirse mejor por un instante, pero esa sensación desaparece rápidamente. Cuando el mes termina, la realidad financiera sigue siendo la misma. Este patrón puede repetirse durante años sin que la persona se detenga a cuestionarlo. La vida moderna también ha introducido otro elemento complejo, la comparación constante. Las redes sociales muestran estilos de vida cuidadosamente seleccionados. Viajes, autos, restaurantes, tecnología y experiencias aparecen diariamente en las pantallas. Aunque muchas personas saben que estas imágenes no representan la realidad completa, la comparación sigue ocurriendo de manera inconsciente. Cuando alguien observa constantemente el estilo de vida de otros, puede sentir presión por mantener un nivel similar de consumo. Esta presión social, incluso cuando no se expresa directamente, puede influir en las decisiones financieras. El problema es que cada persona tiene una situación económica distinta. Intentar replicar el estilo de vida de otros sin considerar la propia realidad financiera suele conducir a decisiones poco sostenibles. Todas estas fuerzas, consumo fácil, falta de educación financiera, presión social, decisiones impulsivas y crecimiento del estilo de vida, forman parte del problema moderno con el dinero. Sin embargo, existe un punto clave que muchas personas pasan por alto. El problema no es el dinero en sí. El dinero es simplemente una herramienta. No tiene voluntad, ni intención, ni emociones. El verdadero problema es la ausencia de un principio claro que organice la forma en que una persona utiliza esa herramienta. Capítulo 2. El principio clásico que atraviesa generaciones. A lo largo de la historia han existido muchas ideas sobre el dinero. Algunas se han vuelto populares durante ciertos periodos y luego han desaparecido. Otras han sido reemplazadas por nuevas teorías económicas o estrategias de inversión más modernas. Sin embargo, entre todas las ideas financieras que han surgido con el tiempo, existe una regla extraordinariamente simple que ha sobrevivido a generaciones completas. Este es el principio clásico. No pertenece a una cultura específica ni a una época determinada. Ha aparecido en antiguos textos sobre comercio, en las enseñanzas de mercaderes, en consejos transmitidos dentro de familias y también en los hábitos cotidianos de personas que lograron prosperar sin necesidad de grandes fortunas iniciales. Este principio no depende del contexto económico, ni del país en el que una persona viva, ni del tipo de trabajo que realice. Tampoco depende de cuánto dinero gane alguien en un momento determinado. Lo que hace que este principio sea tan poderoso es precisamente su simplicidad. El principio clásico establece una idea fundamental: antes de gastar dinero en cualquier otra cosa, una persona debe reservar una parte de sus ingresos para sí misma. Esta afirmación puede parecer demasiado sencilla para tener un impacto profundo. Sin embargo, su fuerza radica precisamente en lo que cambia dentro de la mente de quien decide aplicarlo. La mayoría de las personas vive bajo un modelo financiero implícito que rara vez cuestiona. Ese modelo suele seguir una secuencia muy clara: primero se gana dinero, luego se pagan las cuentas, después se cubren los gastos necesarios, y finalmente, si queda algo, se considera la posibilidad de ahorrar. Este orden parece lógico a primera vista. Después de todo, las obligaciones deben pagarse. Las necesidades deben cubrirse. Y solo después de eso, si hay un excedente, se puede pensar en guardar algo para el futuro. El problema es que en la práctica casi nunca queda ese excedente.
La vida cotidiana tiene una capacidad extraordinaria para consumir todos los ingresos disponibles. Siempre aparece un gasto inesperado, una necesidad adicional o una oportunidad de compra que parece justificada en el momento. Cuando el ahorro depende de lo que sobra, el ahorro rara vez ocurre. Aquí es donde el principio clásico cambia completamente el orden mental del dinero. En lugar de ahorrar lo que sobra, el principio propone algo distinto: pagarse primero a uno mismo. Esto significa que antes de pagar cualquier otra cosa, una parte del ingreso se separa deliberadamente y se reserva para el futuro. Ese dinero no se considera disponible para gastos cotidianos. Se trata como una obligación personal tan importante como cualquier otra cuenta. Este pequeño cambio de orden produce una transformación profunda. Cuando una persona decide pagarse primero a sí misma, deja de ver el ahorro como una consecuencia opcional y comienza a verlo como una prioridad estructural. Este principio aparece en muchas tradiciones financieras antiguas. Comerciantes, artesanos y trabajadores de diferentes épocas aprendieron que si no separaban una parte de sus ingresos desde el principio, el dinero inevitablemente terminaba gastándose por completo. No porque fueran irresponsables, sino porque el gasto siempre encuentra una forma de expandirse hasta ocupar todo el espacio disponible. Este comportamiento tiene una base psicológica muy clara. Cuando las personas perciben que todo su ingreso está disponible para ser utilizado, el cerebro comienza a justificar diferentes tipos de gasto. Algunos serán necesarios, otros serán emocionales, y otros surgirán simplemente por comodidad o hábito. En cambio, cuando una parte del ingreso se separa inmediatamente, la mente comienza a adaptarse al dinero restante. Este proceso de adaptación es uno de los mecanismos más interesantes del comportamiento financiero humano. Las personas tienden a organizar su vida dentro de los límites que perciben como disponibles. Si el ingreso completo parece disponible, los gastos se organizan alrededor de esa cifra. Si una parte se reserva desde el inicio, los gastos se reorganizan automáticamente alrededor del dinero restante. En otras palabras, la vida aprende a funcionar dentro de los límites que uno establece. Por esta razón, el principio clásico no es solo una técnica de ahorro. Es un cambio en la jerarquía mental del dinero. Cuando alguien decide pagarse primero a sí mismo, está afirmando algo importante: su estabilidad futura es tan relevante como cualquier gasto presente. Este principio también introduce una idea que muchas personas no consideran en su vida financiera. El dinero que se reserva para uno mismo no es dinero que desaparece. Al contrario, es dinero que comienza a trabajar para el futuro. A lo largo del tiempo, pequeñas cantidades reservadas de manera constante pueden acumularse y transformarse en una base sólida de seguridad económica. No se trata de acumular riqueza de manera instantánea, sino de construir un proceso que funciona incluso cuando nadie lo observa. Las generaciones anteriores comprendían este principio con mucha claridad. En muchos hogares existían métodos simples para aplicarlo. Algunas personas utilizaban sobres para separar dinero. Otras guardaban una parte del ingreso en un lugar distinto. En contextos más modernos, esto se traduce en cuentas de ahorro, inversiones o sistemas automáticos de transferencia. El mecanismo específico puede cambiar con el tiempo, pero el principio permanece igual. Primero se reserva una parte. Después se vive con el resto. Es importante entender que este principio no exige perfección ni grandes sacrificios extremos. Lo que exige es consistencia. Incluso una pequeña proporción del ingreso puede generar un impacto enorme cuando se aplica durante años. Muchas personas creen que necesitan ganar más dinero antes de comenzar a ahorrar. Pero la experiencia demuestra algo diferente. Quienes desarrollan el hábito de pagarse primero a sí mismos cuando sus ingresos son modestos suelen mantener ese comportamiento cuando sus ingresos crecen. En cambio, quienes nunca desarrollan ese hábito suelen descubrir que incluso ingresos mayores terminan desapareciendo en gastos cada vez más altos. Por eso el principio clásico atraviesa generaciones. No depende de circunstancias perfectas. Funciona porque establece una prioridad clara en la relación con el dinero. En esencia, el principio clásico no trata únicamente de acumular dinero. Trata de establecer una relación consciente con los propios recursos. Cuando una persona decide aplicar este principio,
comienza a tomar una posición activa en su vida financiera. El dinero deja de ser algo que simplemente entra y sale sin dirección. Se convierte en una herramienta organizada por una decisión clara. Y esa decisión, repetida mes tras mes durante años, tiene el poder de transformar completamente el destino económico de una persona. En el siguiente capítulo veremos por qué, a pesar de ser tan simple y tan antiguo, este principio sigue siendo ignorado por la mayoría de las personas. Porque entender una regla no siempre significa que será aplicada. Y en el mundo del dinero, la diferencia entre saber y hacer puede determinar el resultado de toda una vida financiera. Capítulo 3. Porque la mayoría de las personas nunca lo aplica. A pesar de que el principio clásico es simple, claro y ha demostrado su eficacia durante generaciones, la mayoría de las personas nunca llega a aplicarlo de forma consistente. Muchas incluso lo conocen. Han escuchado consejos sobre ahorrar, reservar una parte del ingreso o prepararse para el futuro. Sin embargo, entre entender la idea y convertirla en un hábito permanente existe una distancia considerable. La razón principal es que el comportamiento financiero humano no está guiado únicamente por la lógica. Las decisiones relacionadas con el dinero están profundamente influenciadas por emociones, hábitos, presiones sociales y percepciones sobre el presente y el futuro. Uno de los obstáculos más importantes para aplicar el principio clásico es la forma en que el cerebro humano percibe el tiempo. Las personas tienden a dar mucho más valor a las recompensas inmediatas que a los beneficios futuros. Este fenómeno, conocido en psicología como preferencia por el presente, hace que gastar dinero hoy resulte mucho más atractivo que reservarlo para un beneficio que llegará años más tarde. El cerebro interpreta el gasto inmediato como una recompensa tangible. Comprar algo genera una sensación inmediata de satisfacción, novedad o placer. En cambio, guardar dinero para el futuro produce una recompensa abstracta que no se siente con la misma intensidad en el momento. Esta diferencia emocional hace que muchas personas posterguen el ahorro una y otra vez. Se dicen a sí mismas que comenzarán el próximo mes, cuando la situación financiera sea más cómoda o cuando hayan cubierto ciertos gastos pendientes. Sin embargo, ese momento ideal rara vez llega. Otro obstáculo importante es la ilusión del ingreso futuro. Muchas personas creen que comenzarán a aplicar principios financieros cuando ganen más dinero. Se imaginan que el ahorro será más fácil cuando el salario aumente o cuando aparezca una oportunidad económica mejor. El problema es que el comportamiento financiero suele mantenerse estable incluso cuando cambian los ingresos. Si una persona no ha desarrollado el hábito de reservar dinero cuando gana poco, es muy probable que tampoco lo haga cuando gane más. Esto ocurre porque los gastos tienden a expandirse junto con los ingresos. Cuando alguien recibe más dinero, su estilo de vida suele ajustarse rápidamente al nuevo nivel económico. Aparecen nuevos compromisos, nuevas comodidades y nuevas formas de gasto que antes no existían. Así, el dinero adicional que parecía ser la solución termina absorbiéndose en el nuevo nivel de consumo. También existe un factor cultural que dificulta la aplicación del principio clásico. En muchas sociedades modernas el consumo está asociado con el éxito. Los objetos que una persona posee, los lugares que visita y el estilo de vida que muestra pueden convertirse en señales visibles de estatus. Esta cultura de la apariencia puede influir profundamente en las decisiones financieras. Algunas personas sienten la necesidad de demostrar progreso económico a través de su forma de consumir. Aunque este comportamiento no siempre es consciente, puede generar presión para gastar más de lo que sería prudente desde una perspectiva financiera. En este contexto, reservar dinero para el futuro puede parecer menos visible que gastar en el presente. Nadie ve una cuenta de ahorro o una inversión silenciosa. Pero todos pueden ver un automóvil nuevo, un teléfono moderno o unas vacaciones costosas. Esta diferencia entre lo visible y lo invisible también afecta el comportamiento financiero. Otro motivo por el cual muchas personas no aplican el principio clásico es la falta de estructura. Saber que se debería ahorrar no es lo mismo que tener un sistema concreto para hacerlo. Sin una estructura clara, las decisiones financieras quedan expuestas a la improvisación. Cuando el ahorro depende únicamente de la fuerza de voluntad, el resultado suele ser inconsistente.
La voluntad humana fluctúa según el estado emocional, el nivel de estrés y las circunstancias del momento. En algunos meses la persona puede lograr reservar dinero. En otros meses, los gastos inesperados o las tentaciones pueden interrumpir el proceso. Las personas que logran aplicar el principio clásico de manera sostenida no dependen únicamente de su disciplina mental. Generalmente crean mecanismos que facilitan el hábito. Separan cuentas, automatizan transferencias o establecen reglas claras sobre cómo distribuir su ingreso. De esta manera, el ahorro deja de ser una decisión que debe tomarse cada mes y se convierte en una acción que ocurre automáticamente. También existe un factor psicológico relacionado con la percepción del dinero disponible. Cuando todo el ingreso está en una misma cuenta o en un mismo espacio mental, el cerebro tiende a interpretarlo como dinero completamente disponible para gastar. Esto hace que sea más difícil resistir ciertos gastos, incluso si la persona tiene la intención de ahorrar. En cambio, cuando una parte del dinero se separa físicamente o digitalmente desde el principio, la mente deja de considerarlo como parte del dinero disponible para el consumo cotidiano. La simple acción de separar el dinero cambia la forma en que el cerebro interpreta los recursos. Otro motivo frecuente por el cual muchas personas no aplican este principio es la idea de que el ahorro debe ser perfecto o significativo para tener valor. Algunas personas creen que reservar pequeñas cantidades no tiene sentido porque no producirá un cambio importante. Este pensamiento ignora el efecto acumulativo del tiempo. El principio clásico no depende de grandes sumas iniciales. Depende de la repetición constante de una acción simple. Pequeñas cantidades reservadas de manera consistente pueden transformarse en una base sólida con el paso de los años. Las personas que comprenden esto entienden que el verdadero poder no está en la cantidad inicial, sino en la continuidad del proceso. Finalmente, hay un obstáculo más profundo que muchas veces pasa desapercibido, la relación emocional que cada persona tiene con el dinero. Las creencias sobre el dinero se forman a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia. Algunas personas crecieron en entornos donde el dinero era una fuente constante de preocupación o conflicto. Otras crecieron viendo hábitos financieros desordenados o decisiones impulsivas. Estas experiencias pueden influir en la forma en que un adulto percibe el dinero. Algunas personas evitan pensar en sus finanzas porque les genera incomodidad. Otras prefieren no analizar sus gastos para no enfrentarse a decisiones difíciles. Cuando el dinero se asocia con estrés o incomodidad emocional, es más probable que la persona adopte una actitud reactiva en lugar de estratégica. El principio clásico requiere exactamente lo contrario. Requiere mirar el dinero con claridad, establecer prioridades y tomar decisiones conscientes sobre cómo utilizarlo. Por eso, aunque el principio es simple en teoría, aplicarlo implica cambiar ciertos hábitos mentales y emocionales. La buena noticia es que estos cambios no requieren perfección. Solo requieren una decisión inicial y la voluntad de repetirla de manera constante. Una vez que el principio comienza a aplicarse, algo interesante ocurre, el dinero deja de sentirse caótico. Comienza a organizarse alrededor de una regla clara. Capítulo 4. La diferencia entre ingreso, gasto y control. Una de las confusiones más comunes en la vida financiera moderna es creer que ganar dinero es lo mismo que tener control sobre él. Muchas personas asocian la estabilidad económica únicamente con el nivel de ingresos. Desde esta perspectiva, quien gana más dinero debería tener una vida financiera más ordenada y segura. Sin embargo, la realidad demuestra algo distinto. Existen personas con ingresos altos que viven constantemente presionadas por sus gastos, mientras que otras con ingresos más modestos logran construir tranquilidad económica con el paso del tiempo. Esta diferencia no suele depender únicamente del salario, sino de una variable mucho más importante, el control. Para comprender el principio clásico con mayor profundidad, es necesario distinguir tres conceptos que muchas veces se confunden entre sí: ingreso, gasto y control. El ingreso es el dinero que entra a la vida de una persona. Puede provenir de un salario, de un negocio, de inversiones o de cualquier actividad que genere recursos. El ingreso representa la capacidad de obtener dinero dentro del sistema económico. El gasto, por otro lado, es el dinero que sale.
Incluye todas las obligaciones y decisiones de consumo que forman parte de la vida cotidiana: vivienda, transporte, alimentación, servicios, entretenimiento y cualquier otro uso que se haga del dinero. Entre estos dos elementos existe un tercer factor que muchas personas pasan por alto: el control. El control financiero no se refiere simplemente a registrar gastos o revisar una cuenta bancaria. Se refiere a la capacidad consciente de dirigir el flujo del dinero hacia objetivos definidos. Una persona tiene control financiero cuando decide deliberadamente cómo se distribuyen sus ingresos, en lugar de permitir que los gastos determinen ese resultado. Cuando el control está ausente, el dinero sigue un camino automático. Primero aparecen las obligaciones inevitables. Luego surgen gastos asociados al estilo de vida. Finalmente, cualquier dinero restante se dispersa en pequeñas decisiones que rara vez se analizan con atención. Este patrón es tan común que muchas personas lo consideran normal. Trabajan, reciben dinero, pagan cuentas y repiten el ciclo mes tras mes sin preguntarse si ese flujo financiero realmente está alineado con sus objetivos a largo plazo. El problema es que este modelo no genera estructura. Simplemente mantiene el sistema funcionando en el presente. Para entender mejor esta diferencia, imaginemos dos personas que reciben exactamente el mismo ingreso mensual. Ambas trabajan en el mismo sector y tienen condiciones económicas similares. Sin embargo, su forma de administrar el dinero es completamente distinta. La primera persona vive reaccionando a sus gastos. Cuando llega el salario, comienza a cubrir todas las obligaciones del mes. Paga el arriendo o la hipoteca, los servicios, el transporte y otros compromisos. Luego utiliza el dinero restante para cubrir necesidades cotidianas y pequeñas decisiones de consumo. Si al final del mes queda algo de dinero, puede considerar la posibilidad de ahorrar. Pero ese ahorro depende de lo que haya sobrado después de cubrir todos los gastos. La segunda persona utiliza un enfoque diferente. Cuando recibe su ingreso, no espera a ver qué sobra al final del mes. En cambio, aplica un principio claro desde el inicio. Una parte del dinero se reserva inmediatamente antes de que cualquier otro gasto entre en juego. Este dinero reservado se convierte en una prioridad estructural, no en una posibilidad opcional. Después de realizar esa separación, la persona organiza su vida financiera alrededor del dinero restante. Los gastos se ajustan a lo que queda disponible, en lugar de expandirse hasta consumir todo el ingreso. Desde el exterior, ambas personas pueden parecer similares. Tienen ingresos comparables y enfrentan responsabilidades similares. Sin embargo, con el paso del tiempo sus trayectorias financieras comienzan a separarse. La primera persona vive dentro de un sistema reactivo. Sus decisiones financieras responden a lo que ocurre en el presente. Si surge un gasto inesperado, todo el sistema se ve afectado. Si el ingreso cambia, la estructura completa se modifica. La segunda persona, en cambio, vive dentro de un sistema intencional. Existe una regla que organiza el flujo del dinero antes de que aparezcan los gastos. Esa regla crea estabilidad porque establece un orden claro. Aquí aparece una idea importante: el control financiero no depende únicamente de cuánto dinero entra, sino de quien decide qué ocurre con ese dinero. Cuando una persona no establece reglas claras, los gastos terminan tomando el control del flujo financiero. Las necesidades inmediatas y los deseos momentáneos se convierten en los principales organizadores del dinero. Cuando existe una estructura, en cambio, el dinero comienza a responder a decisiones conscientes. Otra diferencia importante entre ingreso, gasto y control está relacionada con la percepción del progreso. Muchas personas creen que están avanzando financieramente simplemente porque su ingreso ha aumentado con el tiempo. Pero el ingreso por sí solo no garantiza progreso real. Si los gastos aumentan al mismo ritmo que los ingresos, la situación financiera puede permanecer exactamente igual durante años. El estilo de vida mejora, pero la base económica no cambia. No se construye una reserva sólida ni se crea un margen de seguridad para el futuro. El progreso financiero ocurre cuando una parte del dinero comienza a permanecer dentro del sistema personal en lugar de salir completamente de él. Esa permanencia del dinero es lo que permite construir estabilidad, oportunidades y tranquilidad con el paso del tiempo.
El principio clásico está directamente relacionado con esta idea de control. Cuando una persona se paga primero a sí misma, está introduciendo una regla que asegura que una parte del dinero permanecerá dentro de su sistema financiero personal. Ese dinero no desaparece en gastos inmediatos. Permanece dentro del sistema y comienza a formar una base que puede crecer con el tiempo. Este simple cambio transforma completamente la dinámica financiera. En lugar de depender exclusivamente de los ingresos futuros, la persona comienza a construir una estructura que acumula recursos con el paso de los años. Esa acumulación puede convertirse en un fondo de seguridad, en oportunidades de inversión o en una base para proyectos más grandes. Todo esto comienza con una distinción muy simple. Ganar dinero es importante. Gastarlo es inevitable. Pero controlarlo es lo que determina el resultado final. Muchas personas pasan toda su vida enfocándose únicamente en aumentar sus ingresos. Esto no es necesariamente un error. Mejorar la capacidad de generar dinero puede abrir muchas posibilidades. Pero si el control financiero no está presente, incluso los ingresos más altos pueden desaparecer con sorprendente rapidez. Por eso el principio clásico no comienza hablando de riqueza ni de inversiones complejas. Comienza hablando de orden. Porque cuando el dinero tiene un orden claro, incluso ingresos modestos pueden transformarse con el tiempo. Y cuando ese orden está ausente, incluso grandes ingresos pueden disiparse sin dejar una base sólida. En el siguiente capítulo exploraremos un momento clave en el camino hacia la prosperidad personal, el punto exacto donde comienza a cambiar la relación de una persona con el dinero. Ese punto no está necesariamente relacionado con cuánto gana alguien, sino con una decisión mucho más profunda sobre cómo organizar su vida financiera. Capítulo 5. El punto exacto donde comienza la prosperidad. Muchas personas creen que la prosperidad comienza cuando aparece más dinero en la vida. Imaginan que el cambio ocurre cuando reciben un aumento de sueldo, cuando encuentran un trabajo mejor o cuando surge una oportunidad económica inesperada. Desde esta perspectiva, el progreso financiero parece depender principalmente de factores externos. Sin embargo, la experiencia demuestra algo diferente. La prosperidad no comienza cuando cambia el ingreso. Comienza cuando cambia la relación que una persona tiene con su dinero. Este cambio no suele ser visible desde el exterior. No aparece en una cuenta bancaria de un día para otro ni se refleja inmediatamente en el estilo de vida. Se trata de una transformación silenciosa que ocurre en la forma en que alguien toma decisiones financieras. Existe un punto exacto donde comienza este cambio. Ese punto aparece cuando una persona deja de tratar su dinero como algo que simplemente pasa por su vida y empieza a tratarlo como un recurso que debe organizarse deliberadamente. En otras palabras, la prosperidad comienza cuando aparece la intención. Durante mucho tiempo, muchas personas viven en lo que podríamos llamar una etapa de flujo automático. El dinero entra, se distribuye entre gastos y desaparece al final del mes. No existe necesariamente un desorden consciente, pero tampoco existe una estructura clara. Este patrón puede mantenerse durante años. La vida financiera funciona lo suficiente para cubrir las necesidades básicas, pero no genera una sensación de avance real. El momento en que alguien comienza a cuestionar este patrón suele marcar el inicio de un cambio importante. A veces ocurre después de una dificultad económica. Puede ser una deuda que genera presión, un gasto inesperado o una situación que revela la fragilidad de la estructura financiera personal. Otras veces ocurre por una razón más reflexiva. La persona comienza a observar su vida con una perspectiva más amplia y se pregunta si el modelo actual realmente le permitirá alcanzar estabilidad en el futuro. En ambos casos aparece una pregunta fundamental: ¿qué estoy haciendo realmente con mi dinero? Esta pregunta puede parecer simple, pero contiene un enorme poder transformador. Cuando una persona comienza a hacerse esta pregunta con honestidad, empieza a observar patrones que antes pasaban desapercibidos. Empieza a notar cómo se distribuyen sus ingresos, cuáles son sus hábitos de gasto y qué decisiones financieras repite mes tras mes sin analizarlas demasiado. En ese momento surge la oportunidad de introducir un cambio estructural. El principio clásico aparece precisamente en este punto. No como una teoría abstracta,
sino como una respuesta práctica a la pregunta sobre cómo reorganizar la relación con el dinero. El cambio fundamental consiste en invertir el orden habitual del flujo financiero. En lugar de esperar a ver qué sobra al final del mes, la persona decide que una parte del ingreso tendrá un destino diferente desde el inicio. Ese dinero no será parte del ciclo normal de gastos. Se convertirá en una base que permanecerá dentro de su sistema financiero personal. Este gesto puede parecer pequeño, pero marca una diferencia profunda. Por primera vez, el dinero deja de ser completamente consumido por las demandas del presente. Una parte comienza a permanecer dentro del sistema. Este es el punto exacto donde comienza la prosperidad. No porque la persona se vuelva rica de inmediato, sino porque el flujo financiero deja de ser completamente lineal. Hasta ese momento el dinero seguía un camino simple, entrar y salir. A partir de este punto, una parte comienza a quedarse. Ese dinero que permanece crea algo que muchas personas nunca han experimentado realmente, un margen. El margen es una de las fuerzas más poderosas en la vida financiera. Representa la distancia entre la vulnerabilidad económica y la estabilidad. Cuando no existe margen, cualquier imprevisto puede generar estrés financiero. Una reparación inesperada, un problema de salud o una pérdida temporal de ingresos pueden desestabilizar completamente la situación económica. Cuando existe margen, en cambio, la persona comienza a experimentar algo distinto, tranquilidad. Este margen no aparece de un día para otro. Se construye lentamente a través de la repetición del principio clásico. Cada vez que una persona se paga primero a sí misma, está agregando una pequeña capa adicional a su estructura financiera. Con el tiempo, esas capas comienzan a acumularse. Lo interesante es que este proceso también produce un cambio psicológico importante. A medida que el margen crece, la persona comienza a sentirse menos dependiente de cada ingreso inmediato. Esta sensación de seguridad modifica la forma en que alguien toma decisiones financieras. Las elecciones ya no se basan únicamente en la urgencia del presente. Empiezan a considerar el impacto a largo plazo. Otra transformación importante ocurre en la percepción del tiempo. Las personas que viven sin margen suelen experimentar el dinero en ciclos muy cortos. Piensan en términos de semanas o de meses, porque cada ingreso está destinado a cubrir gastos inmediatos. Cuando comienza a construirse una base financiera, el horizonte temporal se amplía. La persona empieza a pensar en años en lugar de meses. Comienza a imaginar proyectos, inversiones o decisiones que antes parecían imposibles. Este cambio en la percepción del tiempo es uno de los signos más claros de que la prosperidad ha comenzado. No se trata únicamente de cuánto dinero hay en una cuenta. Se trata de la sensación de que el futuro ya no depende exclusivamente del próximo salario. También ocurre algo interesante con la disciplina. Al principio, separar una parte del ingreso puede sentirse como una restricción. Puede parecer que el dinero disponible para gastar es menor. Pero con el paso del tiempo, la mente se adapta al nuevo sistema. Los gastos comienzan a reorganizarse alrededor del dinero restante. Las decisiones de consumo se vuelven ligeramente más conscientes. Sin darse cuenta, la persona empieza a desarrollar una habilidad que antes no tenía, vivir por debajo de sus ingresos. Esta habilidad es uno de los pilares fundamentales de la prosperidad. Las personas que logran construir estabilidad financiera no necesariamente viven con privaciones extremas. Simplemente desarrollan una relación diferente con el dinero. Aprenden a distinguir entre lo que desean momentáneamente y lo que realmente contribuye a su bienestar a largo plazo. El principio clásico facilita este aprendizaje porque introduce una regla clara en el sistema financiero personal. Esa regla elimina gran parte de la improvisación que normalmente domina las decisiones económicas. Con el tiempo, la repetición de este proceso genera algo que pocas personas consideran al comienzo de su camino financiero, inercia positiva. Al igual que ocurre con otros aspectos de la vida, los hábitos financieros tienden a reforzarse a sí mismos. Cuando una persona comienza a ver crecer lentamente su base financiera, aparece una motivación natural para continuar con el proceso. El sistema comienza a trabajar a favor de quien lo aplica. Por eso el punto donde comienza la prosperidad no depende de un evento extraordinario.
no depende de ganar la lotería ni de encontrar una oportunidad perfecta. Comienza con una decisión simple pero poderosa: establecer un orden diferente para el dinero. Una vez que ese orden se establece y se repite con consistencia, el sistema financiero personal empieza a transformarse gradualmente. Capítulo 6. Disciplina financiera, el músculo invisible. Cuando las personas escuchan la palabra disciplina, muchas veces imaginan algo rígido, incómodo o restrictivo. Piensan en reglas estrictas, sacrificios constantes o en una forma de vida donde el disfrute desaparece en favor de la responsabilidad. Sin embargo, en el contexto financiero, la disciplina tiene un significado muy distinto. La disciplina financiera no es una forma de castigo. Es una habilidad. Y como cualquier habilidad, puede desarrollarse con el tiempo. De hecho, podría describirse como un músculo invisible que se fortalece cada vez que una persona toma decisiones alineadas con sus objetivos a largo plazo. Este músculo no se ve, pero sus efectos son evidentes. Las personas que logran estabilidad económica no necesariamente tienen más fuerza de voluntad que los demás. Lo que ocurre es que han desarrollado una capacidad progresiva para mantener ciertos principios incluso cuando aparecen tentaciones o presiones externas. El principio clásico que hemos explorado en los capítulos anteriores depende en gran medida de esta disciplina. Separar una parte del ingreso antes de gastar puede parecer una decisión sencilla en teoría. Pero en la práctica, la vida presenta muchas situaciones donde esa regla puede ponerse a prueba. Un gasto inesperado, una oferta atractiva, una mejora en el estilo de vida o incluso la presión social pueden generar momentos en los que la persona se pregunta si realmente vale la pena mantener ese principio. En esos momentos aparece la disciplina. Es importante comprender que la disciplina no surge de manera automática. Nadie nace con una relación perfecta con el dinero. De hecho, la mayoría de las personas crecen en entornos donde las decisiones financieras se toman de forma impulsiva o sin demasiada planificación. Por esta razón, desarrollar disciplina financiera suele requerir un proceso de aprendizaje. Al principio, aplicar el principio clásico puede sentirse extraño. La persona está acostumbrada a utilizar todo su ingreso para cubrir gastos o para mejorar su estilo de vida inmediato. Separar dinero desde el inicio puede generar la sensación de que algo falta o de que el dinero disponible es menor. Esta sensación es completamente normal. El cerebro humano está programado para buscar gratificación inmediata. Cuando se renuncia a una recompensa presente para proteger un beneficio futuro, el cerebro puede interpretar esa decisión como una pérdida momentánea. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurre algo interesante. A medida que la persona repite el mismo comportamiento una y otra vez, el cerebro comienza a adaptarse. Lo que antes parecía una restricción empieza a sentirse como una norma natural. Este proceso es similar a lo que ocurre cuando alguien desarrolla un hábito físico, como hacer ejercicio. Al principio el esfuerzo parece grande. Con el tiempo, el cuerpo se adapta y la actividad se vuelve parte de la rutina. La disciplina financiera funciona de manera muy similar. Cada vez que una persona se paga primero a sí misma, está fortaleciendo ese músculo invisible. Está reforzando la idea de que el futuro también merece atención y cuidado. Otra característica importante de la disciplina financiera es que no exige perfección absoluta. Muchas personas abandonan buenos hábitos porque creen que deben seguirlos sin cometer ningún error. Si un mes no logran cumplir con su plan financiero, pueden sentir que todo el esfuerzo anterior ha sido inútil. Pero la disciplina real no se basa en la perfección. Se basa en la continuidad. Incluso las personas con hábitos financieros sólidos pueden enfrentar meses complicados. Lo que las diferencia no es que nunca tengan dificultades, sino que vuelven rápidamente a su sistema cuando la situación se estabiliza. La disciplina consiste en regresar al principio una y otra vez. También es importante entender que la disciplina financiera no significa eliminar completamente el disfrute del dinero. El dinero existe precisamente para facilitar la vida, permitir experiencias y cubrir necesidades reales. La disciplina no busca eliminar el consumo, sino organizarlo. Cuando una persona tiene una estructura clara, puede disfrutar de su dinero con mayor tranquilidad.
Sabe que una parte está destinada a su futuro y que el resto puede utilizarse de forma consciente. Este equilibrio es mucho más saludable que el modelo impulsivo donde el gasto ocurre sin planificación y luego genera preocupación o culpa. La disciplina también tiene un efecto interesante sobre la confianza personal. A medida que alguien observa que puede cumplir sus propios principios financieros, comienza a desarrollar una sensación de control sobre su vida económica. Esa confianza no proviene de tener grandes cantidades de dinero, sino de saber que existe un sistema que funciona. Cuando una persona siente que su dinero responde a sus decisiones, aparece una sensación de estabilidad psicológica muy valiosa. Este efecto es particularmente importante en momentos de incertidumbre económica. En contextos donde los ingresos pueden fluctuar o donde el entorno financiero se vuelve más complejo, la disciplina actúa como un ancla. La persona sabe que, independientemente de las circunstancias externas, existe un principio que sigue guiando sus decisiones. Otro aspecto interesante de la disciplina financiera es que suele expandirse hacia otras áreas de la vida. Las personas que desarrollan la capacidad de posponer recompensas y mantener principios a largo plazo tienden a aplicar esa misma mentalidad en otros ámbitos. En el trabajo, en el aprendizaje, en la salud o en proyectos personales. Esto ocurre porque la disciplina fortalece una habilidad mental fundamental, la capacidad de pensar más allá del momento presente. En una cultura donde muchas decisiones están diseñadas para generar gratificación inmediata, esta habilidad se vuelve especialmente valiosa. Las personas disciplinadas financieramente comprenden algo que muchos pasan por alto. Saben que el progreso real rara vez ocurre de forma instantánea. Los resultados financieros más sólidos suelen aparecer después de años de decisiones consistentes que, individualmente, parecen pequeñas. Cada vez que alguien decide reservar una parte de su ingreso, está enviando un mensaje claro a sí mismo: el futuro importa. Ese mensaje, repetido cientos de veces a lo largo de los años, puede transformar completamente la trayectoria económica de una persona. Por eso la disciplina financiera es como un músculo invisible. No produce cambios espectaculares de un día para otro. Pero con el tiempo se vuelve cada vez más fuerte. Y cuando ese músculo se fortalece, mantener el principio clásico deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en una parte natural de la vida. En el siguiente capítulo exploraremos uno de los desafíos más comunes que enfrenta cualquier persona que intenta mantener disciplina financiera en el mundo moderno: el crecimiento del estilo de vida. Este fenómeno, que muchas veces ocurre de forma casi imperceptible, puede debilitar incluso las buenas intenciones si no se comprende cómo funciona. Entenderlo es clave para proteger los avances financieros que una persona logra construir con el tiempo. Capítulo 7. El error silencioso del estilo de vida creciente. Uno de los mayores desafíos para cualquier persona que intenta construir estabilidad financiera no suele ser la falta de ingresos, sino un fenómeno mucho más silencioso y difícil de detectar. Este fenómeno aparece gradualmente, casi sin que la persona lo note, y tiene la capacidad de neutralizar años de esfuerzo financiero si no se comprende cómo funciona. Este fenómeno se conoce como crecimiento del estilo de vida. El crecimiento del estilo de vida ocurre cuando los gastos aumentan al mismo ritmo que los ingresos, o incluso más rápido. A primera vista, este proceso parece completamente natural. Después de todo, si una persona comienza a ganar más dinero, es razonable que quiera mejorar ciertos aspectos de su vida. Puede cambiar a una vivienda más cómoda, comprar un vehículo mejor, disfrutar de más entretenimiento o acceder a productos y servicios que antes estaban fuera de su alcance. Nada de esto es necesariamente negativo. El problema aparece cuando cada mejora en los ingresos viene acompañada de una expansión automática de los gastos. Cuando esto ocurre de manera constante, la situación financiera real de la persona no cambia, aunque el nivel de consumo sí lo haga. En otras palabras, el estilo de vida mejora, pero la base económica permanece exactamente igual. Este fenómeno es silencioso porque rara vez se percibe como un error. De hecho, muchas personas interpretan el crecimiento del estilo de vida como una señal de progreso. Ven los cambios en su forma de vivir como evidencia de que su trabajo está dando resultados.
Sin embargo, desde una perspectiva financiera, el progreso real no depende únicamente de lo que se puede gastar, sino de lo que se logra conservar. Cuando una persona aumenta sus ingresos pero también aumenta sus gastos en la misma proporción, el dinero continúa fluyendo de la misma manera que antes, entra y sale sin dejar una base sólida detrás. Este patrón puede mantenerse durante décadas. Una persona puede experimentar múltiples aumentos de ingresos a lo largo de su vida laboral y, aún así, llegar a una etapa avanzada sin haber construido un margen financiero significativo. La razón es simple. Cada vez que el ingreso crece, el estilo de vida se ajusta rápidamente al nuevo nivel. Este comportamiento tiene una explicación psicológica muy clara. El ser humano tiene una notable capacidad de adaptación. Cuando alguien experimenta una mejora en sus condiciones de vida, esa mejora se vuelve normal con sorprendente rapidez. Lo que antes parecía un lujo comienza a percibirse como una necesidad cotidiana. Por ejemplo, una persona que adquiere un automóvil más cómodo puede sentir al principio una gran satisfacción. Sin embargo, después de algunos meses, ese automóvil deja de percibirse como algo especial. Se convierte simplemente en parte de la vida diaria. Si en el futuro aparece la oportunidad de adquirir un vehículo aún mejor, la mente puede comenzar a considerar esa opción como el nuevo estándar deseable. Este proceso de adaptación se repite en muchos aspectos del consumo moderno. Tecnología, vivienda, entretenimiento, viajes. Servicios digitales y muchos otros elementos del estilo de vida pueden expandirse progresivamente sin que la persona perciba claramente el impacto acumulativo de estos cambios. Lo que comienza como una pequeña mejora puede convertirse en una estructura de gasto significativamente mayor con el paso del tiempo. El problema no es la mejora en sí misma. El problema es cuando el crecimiento del estilo de vida ocurre sin una estructura financiera que lo equilibre. Aquí es donde el principio clásico vuelve a adquirir una importancia central. Las personas que aplican este principio de manera consistente tienden a proteger una parte de sus ingresos antes de permitir que el estilo de vida se expanda. Cuando reciben más dinero, no todo ese aumento se destina automáticamente a mejorar el consumo. Una parte se dirige a fortalecer su base financiera. Este simple hábito crea una diferencia enorme con el paso del tiempo. Imaginemos dos personas que reciben el mismo aumento de ingresos. La primera decide utilizar todo ese dinero adicional para mejorar su estilo de vida. La segunda decide mejorar algunos aspectos de su vida, pero también aumentar la cantidad que reserva para su futuro. Ambas experimentan una mejora en el presente. Pero la segunda persona también fortalece su estructura financiera. Con el paso de los años, esta diferencia comienza a amplificarse. La primera persona depende completamente de su ingreso actual para mantener su estilo de vida. Si el ingreso se reduce o si aparece una crisis económica, su estructura financiera puede volverse vulnerable rápidamente. La segunda persona, en cambio, ha construido gradualmente una base que le otorga mayor estabilidad y flexibilidad. Este contraste revela algo importante: el progreso financiero real no consiste en aumentar continuamente el nivel de consumo, sino en aumentar la capacidad de conservar y hacer crecer una parte del dinero. El crecimiento del estilo de vida también puede generar una ilusión peligrosa. Cuando una persona vive rodeada de comodidades materiales, puede sentir que su situación financiera es sólida, incluso si no ha construido reservas significativas. Esta ilusión se vuelve evidente cuando aparece una interrupción en el ingreso. Sin una base financiera acumulada, incluso un estilo de vida aparentemente próspero puede volverse difícil de sostener. Por esta razón, muchas personas que parecen tener éxito económico desde el exterior pueden experimentar una gran fragilidad financiera en privado. El principio clásico actúa como una defensa contra este fenómeno. Al reservar sistemáticamente una parte del ingreso, se establece un límite natural al crecimiento del estilo de vida. No todo el dinero adicional se convierte en gasto. Una parte se transforma en estabilidad futura. Este equilibrio permite disfrutar del progreso económico sin comprometer la seguridad financiera. También introduce una idea importante sobre la naturaleza del éxito financiero. El éxito no se mide únicamente por lo que una persona puede comprar hoy. Se mide por la libertad que tiene para enfrentar el futuro con tranquilidad.
Cuando alguien protege su base financiera mientras mejora gradualmente su estilo de vida, está construyendo algo mucho más valioso que un conjunto de objetos o experiencias. Está construyendo independencia. Y esa independencia no surge de decisiones espectaculares ni de ingresos extraordinarios. Surge de la combinación entre el principio clásico y la disciplina financiera aplicada a lo largo del tiempo. En el próximo capítulo exploraremos otra idea fundamental que suele pasar desapercibida en la vida económica moderna, la importancia de construir estructura antes de buscar riqueza. Muchas personas intentan aumentar su dinero sin haber creado primero un sistema sólido para administrarlo. Pero la historia financiera demuestra que el orden suele preceder al crecimiento. Comprender esta relación es esencial para convertir principios simples en resultados duraderos. Capítulo 8. Construir estructura antes que riqueza. En la cultura financiera moderna existe una fuerte fascinación por la riqueza. Las personas hablan constantemente sobre cómo ganar más dinero, cómo invertir, cómo multiplicar capital o cómo alcanzar independencia económica. Las redes sociales, los libros de negocios y muchos contenidos financieros suelen centrarse en estrategias para aumentar ingresos o generar grandes retornos. Sin embargo, hay una realidad que muchas veces se pasa por alto. Antes de que la riqueza pueda crecer de manera sostenible, debe existir una estructura capaz de sostenerla. Sin estructura, incluso grandes cantidades de dinero pueden desaparecer con rapidez. Con estructura, en cambio, incluso ingresos modestos pueden transformarse en una base sólida con el paso del tiempo. Este principio es visible en muchos aspectos de la vida. En la arquitectura, por ejemplo, nadie intenta construir los pisos superiores de un edificio antes de establecer los cimientos. La estabilidad de la estructura depende precisamente de esa base inicial. Sin ella, cualquier crecimiento adicional se vuelve frágil. La vida financiera funciona de manera muy similar. Muchas personas intentan aumentar su dinero antes de haber desarrollado un sistema claro para administrarlo. Se enfocan en oportunidades de inversión, nuevas fuentes de ingresos o proyectos financieros complejos, pero no han construido primero una estructura básica que organice su flujo de dinero. Cuando esto ocurre, el dinero adicional puede generar más desorden en lugar de más estabilidad. La estructura financiera comienza con algo muy simple, reglas claras sobre cómo se distribuyen los ingresos. Estas reglas no necesitan ser complicadas. De hecho, cuanto más simples sean, más fácil será mantenerlas a lo largo del tiempo. Lo importante es que exista un orden consciente que determine qué ocurre con el dinero desde el momento en que entra en la vida de una persona. El principio clásico que hemos explorado en capítulos anteriores forma parte esencial de esta estructura. Cuando una persona decide pagarse primero a sí misma, está estableciendo uno de los pilares fundamentales de su sistema financiero. Está definiendo que una parte del dinero tendrá un destino distinto al gasto inmediato. Esta decisión introduce estabilidad en el flujo financiero. Sin embargo, la estructura no termina ahí. También implica desarrollar claridad sobre cómo se utilizan los recursos restantes. Cuando una persona organiza su dinero de manera consciente, los gastos dejan de ser completamente impulsivos y comienzan a responder a prioridades definidas. Esto no significa que cada decisión deba ser analizada con extrema rigidez. Significa que existe una base que guía las decisiones importantes. Una estructura financiera saludable permite distinguir entre tres áreas fundamentales del dinero: lo que se utiliza para vivir en el presente, lo que se reserva para proteger el futuro y lo que se destina a oportunidades de crecimiento. Cuando estas áreas están equilibradas, el dinero comienza a funcionar de manera más eficiente. Muchas personas buscan riqueza sin haber construido esta estructura porque creen que el problema principal es la falta de dinero. Pero con frecuencia el problema real es la falta de organización. El dinero adicional puede amplificar cualquier sistema existente. Si una persona tiene hábitos financieros desordenados, más dinero simplemente permitirá cometer errores más grandes. Si una persona tiene una estructura clara, el dinero adicional fortalecerá ese sistema. Esta es una de las razones por las cuales algunas personas que reciben grandes sumas de dinero inesperadamente no logran mantenerlas durante mucho tiempo. Sin estructura, el dinero no encuentra un lugar estable dentro del sistema personal.
En cambio, quienes desarrollan estructura primero suelen manejar el crecimiento financiero con mayor facilidad. Cuando aparecen nuevas oportunidades de ingreso o inversión, ya existe un marco claro que permite integrar esos recursos de forma inteligente. La estructura también reduce el estrés financiero. Cuando el dinero se maneja de forma improvisada, muchas decisiones económicas se vuelven reactivas. La persona responde constantemente a urgencias, pagos inesperados o presiones externas. En cambio, cuando existe un sistema claro, el dinero sigue un camino más predecible. Esta previsibilidad tiene un efecto psicológico importante. Permite que la persona se sienta más tranquila respecto a su situación económica, incluso si los ingresos no son extraordinarios. La tranquilidad financiera rara vez depende únicamente de la cantidad de dinero. Depende mucho más de la sensación de orden. Cuando alguien sabe exactamente cómo se organiza su dinero, puede tomar decisiones con mayor claridad. Otra ventaja de construir estructura antes que riqueza es que fortalece la paciencia financiera. En una cultura donde muchas oportunidades prometen resultados rápidos, puede ser tentador buscar métodos para acelerar el crecimiento del dinero. Sin embargo, la historia económica demuestra que la estabilidad duradera suele surgir de procesos consistentes más que de resultados inmediatos. La estructura permite que estos procesos ocurran de forma natural. Cuando una parte del ingreso se reserva constantemente y el resto del dinero se administra con conciencia, el sistema comienza a generar resultados acumulativos. Estos resultados pueden parecer pequeños al principio, pero con el tiempo se vuelven cada vez más visibles. Este es el momento donde muchas personas comienzan a comprender algo fundamental: la riqueza no suele aparecer como un evento repentino. Con mucha más frecuencia surge como consecuencia de años de estructura financiera bien aplicada. Este proceso también cambia la mentalidad de quien lo experimenta. Las personas que construyen estructura dejan de obsesionarse con oportunidades rápidas o con comparaciones constantes con otros. Comienzan a enfocarse en su propio sistema financiero y en cómo mejorarlo gradualmente. Este enfoque genera una relación más saludable con el dinero. El dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad o competencia y se convierte en una herramienta que puede organizarse de forma racional. La estructura también crea resiliencia. Cuando el entorno económico cambia, ya sea por crisis, fluctuaciones laborales o situaciones inesperadas, las personas con sistemas financieros sólidos suelen adaptarse con mayor facilidad. No dependen exclusivamente de ingresos inmediatos ni de decisiones improvisadas. Han construido una base que les permite absorber ciertas dificultades sin perder completamente su estabilidad. Por esta razón, las personas que aplican principios financieros sólidos durante años desarrollan una ventaja silenciosa. Puede que su progreso no sea espectacular en los primeros momentos, pero con el tiempo su sistema comienza a producir resultados consistentes. La riqueza que surge de esta base suele ser más estable, más duradera y menos vulnerable a cambios externos. El principio clásico forma parte central de esta estructura porque establece el orden inicial del dinero. Cuando el dinero entra, una parte permanece. Este simple acto crea un punto de estabilidad dentro del flujo financiero. A partir de ese punto, todo el sistema comienza a organizarse de manera diferente. Capítulo 9. El efecto acumulativo del principio clásico. Cuando las personas piensan en progreso financiero, muchas veces imaginan cambios rápidos o momentos decisivos que transforman completamente su situación económica. Pueden imaginar una inversión extraordinaria, un negocio exitoso o una oportunidad inesperada que genera una gran cantidad de dinero en poco tiempo. Sin embargo, en la mayoría de las historias reales de estabilidad financiera ocurre algo muy diferente. El progreso no suele aparecer de forma repentina. Surge lentamente a través de un proceso acumulativo que al principio puede parecer casi imperceptible. Este proceso es el efecto acumulativo. El efecto acumulativo describe un fenómeno simple pero poderoso: pequeñas acciones repetidas de manera constante durante largos periodos de tiempo pueden producir resultados extraordinarios. En el contexto financiero, este efecto aparece cuando una persona aplica el principio clásico de manera consistente. Cada vez que reserva una parte de su ingreso antes de gastar, está agregando una pequeña pieza a su estructura económica.
En un solo mes, esa acción puede parecer insignificante. Incluso después de varios meses, el cambio puede parecer modesto. Pero cuando este comportamiento se repite durante años, comienza a producir transformaciones mucho más profundas. Para comprender el efecto acumulativo, es útil observar cómo funciona el tiempo en los procesos financieros. El tiempo tiene una característica particular: amplifica los hábitos. Los hábitos positivos se fortalecen con el tiempo, y los hábitos negativos también. Cuando una persona gasta todo lo que gana durante años, ese patrón se consolida y se vuelve cada vez más difícil de cambiar. Pero cuando alguien desarrolla el hábito de reservar una parte de su ingreso, el tiempo comienza a trabajar a favor de esa decisión. Cada periodo de ingreso representa una nueva oportunidad para fortalecer el sistema. Con el paso de los meses, el dinero que se ha reservado comienza a formar una base visible. Esa base puede ofrecer algo que muchas personas nunca han experimentado en su vida financiera: seguridad. La seguridad financiera no significa necesariamente tener grandes riquezas. Significa tener suficiente margen para enfrentar imprevistos sin que todo el sistema económico personal se desestabilice. Cuando una persona acumula reservas con el tiempo, esa seguridad empieza a aparecer gradualmente. Pero el efecto acumulativo no se detiene ahí. A medida que el dinero reservado comienza a crecer, aparecen nuevas posibilidades. Ese dinero puede mantenerse como una reserva de estabilidad o puede convertirse en una herramienta para generar nuevas oportunidades. Aquí es donde el efecto acumulativo se conecta con otro fenómeno importante: el crecimiento progresivo. El dinero que permanece dentro del sistema financiero personal tiene la capacidad de producir más valor con el tiempo. Puede generar intereses, rendimientos o abrir oportunidades que antes no estaban disponibles. Lo importante es comprender que este crecimiento no surge de decisiones aisladas, sino de la continuidad del proceso. Muchas personas abandonan buenos hábitos financieros porque esperan resultados rápidos. Si después de algunos meses no observan cambios espectaculares, pueden pensar que el esfuerzo no está dando frutos. Este es uno de los errores más comunes en la vida financiera. El efecto acumulativo funciona de manera silenciosa al principio. Sus resultados se vuelven visibles principalmente después de largos periodos de constancia. Es similar a plantar un árbol. Durante los primeros años el crecimiento puede parecer lento. Pero una vez que las raíces están firmemente establecidas, el árbol comienza a crecer con mayor rapidez y estabilidad. El principio clásico actúa como esas raíces. Cada vez que una persona se paga primero a sí misma, está fortaleciendo la base sobre la cual se desarrollará el crecimiento futuro. También ocurre algo interesante en el plano psicológico. A medida que la persona observa cómo su base financiera comienza a crecer, su percepción del dinero cambia. El dinero deja de sentirse como un recurso escaso que debe utilizarse inmediatamente y comienza a percibirse como un recurso que puede multiplicarse con el tiempo. Este cambio de percepción transforma muchas decisiones. Las personas que comprenden el efecto acumulativo suelen pensar en términos de largo plazo. Cuando enfrentan decisiones financieras, no solo consideran el impacto inmediato, sino también las consecuencias futuras. Esta mentalidad genera comportamientos diferentes. Por ejemplo, cuando aparece una oportunidad de gasto impulsivo, la persona puede preguntarse si ese gasto realmente aporta valor en comparación con lo que ese dinero podría representar dentro de su sistema financiero a lo largo del tiempo. Este tipo de reflexión no implica vivir con restricciones extremas. Implica simplemente tomar decisiones con una perspectiva más amplia. El efecto acumulativo también tiene un impacto en la confianza personal. Cada mes en que el principio se aplica con éxito refuerza la sensación de control sobre la vida financiera. La persona comienza a confiar más en su capacidad para administrar su dinero y para construir estabilidad. Esa confianza puede motivar decisiones aún más inteligentes. Las personas que ven crecer su base financiera suelen interesarse más por aprender sobre inversiones, planificación financiera o estrategias para proteger su patrimonio. No lo hacen desde la urgencia o la desesperación, sino desde una posición de mayor claridad. Así, el efecto acumulativo no solo transforma el dinero, también transforma la mentalidad.
Con el paso de los años, este proceso puede producir una diferencia sorprendente entre quienes aplican el principio clásico y quienes nunca desarrollan ese hábito. Dos personas pueden comenzar su vida adulta con condiciones muy similares. Pueden tener ingresos comparables y enfrentar circunstancias económicas parecidas. Pero si una de ellas desarrolla el hábito de reservar una parte de su ingreso mientras la otra no lo hace, sus trayectorias financieras pueden separarse gradualmente. Al principio la diferencia puede parecer pequeña. Después de algunos años, puede volverse significativa. Y después de décadas, esa diferencia puede ser enorme. Esta divergencia no surge de un evento extraordinario, sino de la acumulación de decisiones simples repetidas una y otra vez. Por esta razón, el efecto acumulativo es uno de los aliados más poderosos de la prosperidad personal. No exige talento especial ni oportunidades excepcionales. Solo exige consistencia. Cada vez que una persona aplica el principio clásico, está enviando una pequeña señal al futuro. Está construyendo una base que seguirá creciendo incluso cuando no esté pensando activamente en ella. Ese crecimiento silencioso es el que finalmente transforma la relación con el dinero. En el siguiente capítulo veremos cómo este principio puede convertirse en algo aún más poderoso cuando deja de ser una acción aislada y se transforma en un sistema permanente dentro de la vida financiera. Porque cuando una regla simple se convierte en parte del estilo de vida, el dinero deja de depender de decisiones ocasionales y comienza a responder a una estructura estable que funciona mes tras mes, año tras año. Capítulo 10. Convertir el principio en sistema de vida. Comprender un principio financiero puede cambiar la forma en que una persona piensa sobre el dinero. Pero entender una idea no siempre es suficiente para transformar la realidad económica de alguien. La verdadera diferencia aparece cuando ese principio deja de ser solo un concepto y se convierte en parte del sistema de vida. Un principio aplicado ocasionalmente puede producir algunos resultados. Un principio convertido en sistema puede transformar completamente la trayectoria financiera de una persona. La diferencia entre ambos es profunda. Cuando algo funciona como una decisión ocasional, depende de la motivación del momento. Puede aplicarse durante algunos meses, pero luego desaparecer cuando aparecen distracciones, cambios en los ingresos o nuevas prioridades. En cambio, cuando algo se convierte en un sistema, deja de depender de la motivación. Se vuelve parte del funcionamiento normal de la vida. Esto es precisamente lo que ocurre cuando el principio clásico se transforma en un hábito permanente. Al principio, la persona toma la decisión consciente de pagarse primero a sí misma. Debe recordarlo, pensar en ello y aplicarlo deliberadamente. Pero con el tiempo, esa acción comienza a integrarse en su rutina financiera. Recibir ingresos y separar una parte deja de ser una decisión que requiere reflexión cada mes. Se convierte en una acción automática. Este cambio es fundamental porque los sistemas son mucho más estables que las decisiones aisladas. Las personas que dependen únicamente de la motivación para manejar su dinero suelen experimentar altibajos financieros. Pueden tener periodos de gran disciplina seguidos por periodos de desorden económico. En cambio, quienes construyen sistemas reducen la influencia de las emociones o de las circunstancias momentáneas. El sistema actúa como una estructura que mantiene el principio activo incluso cuando la persona no está pensando activamente en él. Una de las formas más efectivas de construir este sistema es a través de la automatización. En el mundo moderno, muchas herramientas financieras permiten que una parte del ingreso se transfiera automáticamente hacia cuentas de ahorro o inversión. De esta manera, el principio clásico se aplica sin que la persona tenga que tomar la decisión cada vez. Este tipo de automatización tiene un efecto psicológico importante. Cuando el dinero se separa automáticamente, la persona deja de percibirlo como parte del dinero disponible para gastar. El sistema financiero personal se reorganiza alrededor del ingreso restante. Este pequeño ajuste elimina muchas de las decisiones que antes requerían disciplina consciente. Pero convertir el principio en sistema no depende únicamente de la tecnología. También depende de la mentalidad. Las personas que integran este principio en su estilo de vida desarrollan una forma distinta de pensar sobre el dinero. En lugar de preguntarse cuánto pueden gastar,
comienzan a preguntarse cómo pueden proteger y fortalecer su estructura financiera. Esta pregunta cambia completamente la relación con el dinero. El dinero deja de ser únicamente un medio para satisfacer deseos inmediatos y se convierte en una herramienta para construir estabilidad, oportunidades y libertad. Cuando esta mentalidad se consolida, muchas decisiones financieras se vuelven más claras. Por ejemplo, cuando aparece una mejora en los ingresos, la persona no considera automáticamente que todo ese dinero adicional debe convertirse en consumo. Una parte puede destinarse a mejorar la calidad de vida, pero otra parte puede reforzar el sistema financiero. Este equilibrio permite disfrutar del progreso económico sin sacrificar la estabilidad futura. También ocurre algo interesante cuando el principio clásico se convierte en sistema. La persona comienza a desarrollar una mayor sensibilidad hacia el uso del dinero. Los gastos dejan de ser completamente automáticos y comienzan a evaluarse con mayor claridad. Esto no significa vivir con restricciones constantes ni analizar cada pequeña compra. Significa que existe una conciencia general sobre cómo cada decisión financiera encaja dentro del sistema personal. Esta conciencia genera una relación más madura con el dinero. El dinero deja de ser una fuente de tensión o de impulsos momentáneos y se convierte en un recurso que puede utilizarse con propósito. Con el tiempo, este sistema también produce algo muy valioso, libertad de elección. Cuando una persona ha construido una base financiera sólida a lo largo de los años, su vida comienza a incluir opciones que antes no existían. Puede tomar decisiones laborales con mayor tranquilidad, enfrentar imprevistos con mayor seguridad o considerar proyectos personales que antes parecían demasiado riesgosos. La libertad financiera no significa necesariamente dejar de trabajar o vivir rodeado de lujo. En su forma más esencial, significa tener margen para elegir. Ese margen nace precisamente del sistema que se ha construido con paciencia. Es importante recordar que este sistema no requiere perfección ni ingresos extraordinarios. Requiere constancia. Incluso cuando los ingresos fluctúan o cuando aparecen meses más difíciles, mantener el principio activo dentro del sistema permite que la estructura continúe funcionando. Cada vez que el sistema se aplica, se fortalece. Cada vez que el sistema se respeta, la base financiera crece un poco más. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una simple regla se convierte en una parte natural de la vida económica. En ese momento ocurre algo interesante. La persona ya no necesita esforzarse constantemente para mantener su disciplina financiera. El sistema hace gran parte del trabajo. El principio clásico se ha integrado completamente en su forma de vivir. Este es el punto donde muchas personas descubren que la estabilidad financiera no era un objetivo distante ni una meta reservada para unos pocos. Era el resultado natural de aplicar un principio simple durante suficiente tiempo. Cuando ese principio se convierte en sistema, el dinero deja de ser una fuente constante de incertidumbre. Comienza a comportarse de manera organizada y predecible. Y cuando el dinero encuentra orden dentro de la vida de una persona, también aparece algo que muchos consideran la verdadera forma de prosperidad. Tranquilidad. Conclusión. A lo largo de este audiolibro hemos explorado una idea sorprendentemente simple. No se trata de una estrategia financiera compleja, ni de un método reservado para expertos en inversiones. Se trata de un principio antiguo que ha acompañado a personas prósperas durante generaciones. Un principio tan sencillo que muchas veces pasa desapercibido. La mayoría de las personas cree que la estabilidad financiera depende principalmente de ganar más dinero. Imaginan que el progreso económico llegará cuando aparezca un ingreso mayor, una oportunidad extraordinaria o una circunstancia favorable que cambie su situación. Sin embargo, la experiencia demuestra que la prosperidad rara vez comienza de esa manera. Comienza con un cambio en la forma de pensar sobre el dinero. A lo largo de los capítulos hemos visto que el dinero, por sí solo, no crea estabilidad. El dinero puede entrar y salir de la vida de una persona durante años sin generar una base sólida si no existe un principio que organice su flujo. Ese principio es el que hemos llamado el principio clásico. La regla es clara: antes de gastar, una persona debe reservar una parte de su ingreso para sí misma. Este pequeño cambio de orden transforma completamente la relación con el dinero.
Cuando una persona se paga primero a sí misma, el dinero deja de ser algo que simplemente pasa por su vida. Una parte comienza a permanecer dentro de su sistema financiero. Esa permanencia crea algo que muchas personas nunca llegan a experimentar: margen. El margen es el espacio entre la vulnerabilidad y la estabilidad. Es lo que permite enfrentar imprevistos con mayor tranquilidad. Es lo que da tiempo para pensar antes de tomar decisiones económicas importantes. Es lo que abre la puerta a oportunidades que antes parecían inalcanzables. Pero este proceso no ocurre de forma inmediata. El principio clásico funciona a través de la repetición. Cada vez que una persona aplica esta regla, está agregando una pequeña pieza a su estructura financiera. Con el tiempo, esas piezas se acumulan. Este es el efecto acumulativo del que hemos hablado. Las decisiones simples, repetidas durante largos periodos, tienen el poder de transformar completamente una trayectoria financiera. Lo que comienza como un pequeño hábito puede convertirse en una base sólida después de años de constancia. También hemos visto que este proceso requiere algo más que conocimiento. Requiere disciplina. La disciplina financiera no es una restricción permanente ni una forma de castigo. Es la capacidad de proteger decisiones importantes incluso cuando aparecen tentaciones o presiones externas. Es un músculo invisible que se fortalece cada vez que una persona prioriza su estabilidad futura. En el mundo moderno, donde el consumo es rápido y constante, mantener esta disciplina puede parecer difícil. El crecimiento del estilo de vida, la presión social y la gratificación inmediata pueden distraer fácilmente a quienes intentan construir estabilidad. Por eso es tan importante convertir el principio en un sistema. Cuando una regla financiera se integra en la vida cotidiana, deja de depender de la motivación del momento. Se convierte en una estructura que funciona automáticamente. El dinero comienza a comportarse de manera diferente. En lugar de desaparecer completamente en el presente, una parte permanece. Esa parte se convierte en seguridad, en oportunidades y en libertad futura. Esta es una de las verdades más importantes que una persona puede aprender sobre el dinero. La prosperidad no surge de decisiones espectaculares ni de oportunidades excepcionales. Con mucha más frecuencia surge de principios simples aplicados con paciencia. Las personas que comprenden esto dejan de buscar soluciones rápidas y comienzan a construir sistemas duraderos. Con el paso del tiempo, este enfoque produce algo más valioso que el dinero mismo. Produce tranquilidad. Cuando alguien sabe que su vida financiera tiene un orden claro, la relación con el dinero cambia completamente. El estrés disminuye, las decisiones se vuelven más conscientes y el futuro deja de sentirse incierto. El dinero deja de ser una fuente de preocupación constante y se convierte en una herramienta que puede utilizarse con propósito. Este es el verdadero significado del principio clásico. No es solo una técnica para ahorrar dinero. Es una forma de organizar la vida financiera con claridad. Es la diferencia entre vivir reaccionando a las circunstancias económicas o vivir dirigiendo conscientemente el flujo del dinero. Cualquier persona puede comenzar a aplicar este principio. No depende de tener ingresos extraordinarios ni de vivir en condiciones perfectas. Solo requiere una decisión simple. La decisión de reservar una parte de lo que se gana antes de gastar. Cuando esa decisión se repite mes tras mes, año tras año, el dinero comienza a responder de manera diferente. Y con el tiempo, lo que parecía una regla pequeña se convierte en el fundamento de una vida financiera estable. Ese es el principio que todo adulto próspero termina comprendiendo.